Y acá grabar. Bueno, ¿qué es una lista ordenada? No nos vamos a meter tanto en la implementación, sino en el qué es. ¿Qué entienden ustedes por lista ordenada? Una lista de elementos que tienen un orden determinado. Claro, una lista de elementos que tiene un orden. ¿De qué elementos va a ser la lista? ¿Cómo de qué elemento? Claro, Que de se defina. una lista de qué. ¿De qué sería? De objetos. Claro, una lista de T. O sea, es una lista genérica. Nosotros Ok. en la implementación vamos a tener una lista genérica. O sea, una lista de T. Okay. Y lo que le vamos a tener que enseñar a la lista es porque yo digo que es una lista ordenada, hasta ahí todo muy lindo, pero ordenada ¿bajo qué criterio? Por lo que está ahí en la teoría, Sí, no, se pero toma sin una mirar clave. sin mirar la teoría. ¿Cómo? Una Y tendría que tener una especie posición, no de sé. ID. Claro, una posición, algo. Claro, Un ID debería tener. y un ID, pero ¿cómo ordenarías esos IDs? ¿En orden ascendente o descendente? No, claro, o sea, ascendente, descendente, pero vos tenés una colección de personas. ¿Cómo Sí. ordenarías esas personas? ¿Por qué criterios los podés ordenar? Por DNI, Muchos. edad. Por el DNI. Apellido, DNI, no Claro. sé. Claro, básicamente Color de pelo, no sé. lo podés ordenar por cada uno de los atributos que tenga la persona. Claro. Entonces, a una lista ordenada, yo le voy a tener que enseñar cómo ordenar, o sea, cómo va a ordenar sus elementos. ¿Y cómo voy a hacer para enseñarle a una lista ordenada cómo va a ordenar sus elementos? Bueno, si vamos a la teoría anterior, la que teníamos acá de las TDAs, yo tengo una clase que se llama lista ordenada de nodos. ¿Qué tipo de clase es esta lista ordenada de nodos? K y T. ¿Qué tipo de clase es? Genérica. No, aparte de eso, o sea, que tenga el T ya sabemos que es genérica, pero es una clase abstracta. ¿Y qué métodos abstractos tiene? Compare y compare by key. Claro, compare y compare by key. Entonces, yo puedo usar una lista ordenada, o sea, ¿puedo hacer un new de lista ordenada de nodos? No. No. No, si es abstracta, no. No porque es abstracta. Entonces, yo cuando quiera crear una lista, por ejemplo, una lista de personas ordenadas por apellido, voy a tener que crear una clase que se llama así, básicamente lista ordenada por apellido, o lista ordenada de personas, o lista de personas por apellido, el nombre que le quiera definir a esa clase, que extienda de lista ordenada de nodos, y que además implemente estos dos métodos, compare y compare by key. ¿Para qué se usan esos dos métodos? El de compare y compare by key. Esto tiene compare y tiene, recibe un T, o sea, un tipo, y una K. La K en generics representa a clave o representa al tipo. Entonces, así como yo podía con el generic decir add la T, yo puedo definir que ciertos tipos de datos sean del tipo K. Entonces yo con esto voy a poder definir mi lista ordenada, cuál va a ser el objeto de la clave, por ejemplo, apellido va a ser string, o DNI va a ser integer, o edad va a ser integer también, y K el tipo, persona, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la lista ordenada es distinta? Justamente porque yo necesito, no la puedo usar directamente como la pila de nodos, tengo que crear una clase mía que extienda de la lista ordenada, y tengo que enseñarle a ordenar los elementos de la lista. Una pregunta, Pablo, Sí. ¿por qué si es abstracta tiene un constructor? Dos constructores. Porque cuando yo implemente, voy a tener que implementar esos constructores.
sea, vieron que cuando yo le hago el constructor, automáticamente siempre me ejecuta con el super, el constructor de la clase superior. Ah, perfecto. Sí, Entonces, listo. si yo le hago new en Java, me va a dejar ejecutar esto y me va a decir implementar estas cosas. O sea, se va a romper todo, lo va a escribir de una forma rara. Claro. Pero, No, me lo confundí con interfaz. Por claro, eso, interfaz no puede tener constructor. Bueno, perfecto. lista ordenada de nodos implementa la interfaz lista ordenada. O sea, esta sería la implementación de la lista ordenada. Bueno, y esta clase, para saber enseñarle a ordenar, voy a usar el método compare. Con el método... ¿Qué cosa? No entendí la diferencia entre la K y la T. La T es para decir, supongamos que nosotros tenemos un método que sea algo así, como private, no sé, voy sumar números. Sí, sumar números. Y este va a recibir un int de, no sé, número 1, int número 2. Este no va a comparar. O son iguales. Vamos a poner el método son iguales. Y acá vamos a poner un, no sé, persona P1 y persona P2. Supongamos que, ¿cómo se comparan los strings? Con equals. Con un equals. Con método, sí, con Y el equals. equals es un método de object. Entonces, acuérdense cuando decíamos que los objetos tenían el equals. Entonces, yo podría decir que acá va a ser t y este va a ser t. Entonces, si yo tengo una clase comparador, de t, una clase comparador genérica que va a tener este método, y acá voy a tener la implementación. Entonces, el t me va a representar al tipo de dato que yo voy a comparar. Ahora, supongamos que yo quiero saber si un dato, como por ejemplo private boolean, acá también debería ser boolean. Boolean, y yo le voy a tener un método que se llama es igual a un dato. Date de persona 1. O vamos a ponerle el método para que quede bien explícito. Un atributo es igual a un dato. Y acá vamos a hacer la implementación de ver cómo lo comparamos. Y supongamos que tenemos acá, por ejemplo, no sé, usuario. Queremos comparar el usuario. Si yo quisiera saber si dos usuarios son iguales, yo podría hacer directamente, por ejemplo, a este vamos a ponerle elemento 1 y a este vamos a ponerle elemento 2. Yo lo que podría decir que no importa qué tipo de dato sea elemento 1, como todos serían de object y object tiene el método equals, yo podría decir e1 punto equals e2. ¿Estamos de acuerdo que este método se implementaría así?
y tendríamos, en caso de que no sea un objeto, tendríamos que poner la clase wrapper para Claro, que si no es un funcione. objeto tenemos que Igual. usar la clase wrapper. Entonces, Ok. E1 equals E2 y no me importa qué sea, son T. Pero este T estoy seguro que es un object, porque todos serían de object. Y object tiene equals. Entonces, con esta forma yo puedo, de manera genérica, ver de qué tipo son estos dos objetos. Ahora, si yo quisiera comparar uno de los atributos de usuario de manera genérica, como por ejemplo el nombre, ¿cómo podría hacer eso? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Hay un método que tienen uno- los objetos para hacer esa comparación que te devuelve un número positivo o negativo. Sí, el compareTo, pero supongamos que ese no lo tenemos. E1.b bueno, sí, nombre. el compareTo. Ponele, pero yo quisiera saber de manera genérica eso. Supongamos que no tenemos el compareTo, porque el compareTo es una propiedad, o sea, es un método de los que son objetos que vienen con Java, string, integer, booleano, double. Usuario no tiene compareTo, porque compareTo es un método que viene, te obliga a implementarlo siempre y cuando tu objeto implemente la interfaz comparable o comparable. Entonces, solamente lo vas a tener, el compareTo, si implementas esa interfaz. Si tu objeto no tiene esa interfaz, porque tu lenguaje no lo soporta, hay una forma de hacer una comparación genérica. Esa comparación genérica es poner un método abstracto, porque vos no vas a saber qué atributo de este T vas a tener que comparar, un método abstracto y decirle un objeto T, este método va a tener que implementarse, pero me va a llegar un objeto T y un dato de tipo K. Entonces, cuando yo implemente comparador, mi comparador, acá yo ya no le voy a poder poner T y K, porque voy a tener que implementar, voy a tener que decir en algún lugar, voy a tener que decir qué son estos T y K. Entonces, mi comparador de usuarios, y acá le digo que el T en realidad es usuario, y el K, supongamos que queremos comparar el nombre, va a ser string. Entonces, cuando yo implemente, esto me va a implementar este siguiente método. Me lo va a implementar de la siguiente forma. Ya no va a ser más abstracto. Y acá le ponemos extends de comparador. Y acá lo mismo. Usuario. En realidad, acá no, esto, perdón. Este no va de este lado, va de este lado. Entonces, cuando implemente, un atributo es igual a un dato, acá me va a venir un usuario y acá en este K me va a venir un string. ¿Se entiende? Porque este K lo voy a reemplazar acá y le voy a decir de qué tipo es. Lo mismo acá, lo mismo en el usuario. ¿Se entiende cómo funciona? Y acá, return p1.get nombre punto Me perdí un equals poco. dato. Y este ¿Podrías dato va a ser un string porque acá en el K le dije que va a ser un string. ¿Se entiende? Pero, no, la verdad que no. Iría- Pero, ¿qué son clases? O sea, no entiendo qué es lo que estás, qué es cada cosa. No, yo tampoco. El K sería el atributo que voy a No, comparar. eso sí, yo digo. Comparador es una clase abstracta. Esto vamos a ponerlo así. Claro, por eso, o sea, hay clases, hay de todo ahí. Sí. Abstract comparador T barra K. Y tengo estos dos métodos de esta clase. Este es abstract y este es concreto.
No, vamos a poner en vez de privado, vamos a poner público. Y El T esto, es el generic y el K sería el atributo otro con el que voy generic. a comparar. Public class, mi comparador de usuarios que extiende comparador. De public class. Pero no entiendo, Pablo, cómo los ordena después. O sea, Ahora, no, comparándolo, lo único que hace. ahora lo vamos a ver cómo los ordena. Ah, Lo que yo ok. quería ver que se entiende ahora que es el K este, Sí, sí, sí. que era una de las dudas. Entonces, esto simplemente es un método donde yo a esta clase comparador le enseñé cómo comparar un atributo de algún objeto con un atributo de un tipo de dato o dato. ¿Se entiende? Lo que hice acá, ¿se entiende lo que hice acá con estas dos? Sí, sí, yo personalmente entendí. El Sí, resto, lo que no entiendo es la diferencia de lo que venimos haciendo. ahora vamos a ver. Bueno, entonces, ¿se entiende que de esta forma yo le enseñé a esta clase comparadora a comparar si el nombre del usuario es igual a un dato random? Bueno, con esto nos va a servir para lo siguiente. Cuando yo tenga una lista ordenada, voy a tener una clase que va a extender de la clase lista ordenada de nodos. Esa lista ordenada de nodos va a ser del tipo T, K. O sea, mejor dicho, K, T. O sea, va a ser de este estilo. De esta que tenemos acá. ¿Ven? Lista ordenada de nodos, K y T. Esta lista, cuando yo extienda de lista ordenada de nodos, yo supongamos que quiero hacer una lista ordenada de personas, de usuarios por nombre. Entonces, tendría acá public class lista ordenada de usuarios por nombre extends lista ordenada de nodos, y acá le voy a tener que decir el nombre de qué tipo es. Es de tipo string. Y el usuario de qué tipo es. Es usuario. Entonces, esto... No, ¿es primero K y después T o primero T Sí, y primero después K y K? después T. Ah, Cuando yo agarre esta clase me va a obligar a implementar dos métodos, que son el compare, public, va a poner un int, compare, y ese compare va a recibir un T y otro T, o sea, un usuario. Usuario U, usuario U2. Entonces, yo en la implementación de este método compare, para saber si un usuario es igual a otro usuario, este método lo que me va a decir es, me va a devolver 0 si son iguales, algo mayor a 0 si este es más grande que este, y algo menor a 0 en el caso de que este sea más grande que este. ¿Se entiende? Y este método, la lista lo va a usar internamente para saber a dónde poner al usuario que yo estoy agregando. ¿Quién lo llama? No nos importa. No, lo va a llamar lista ordenada de nodos cuando yo le haga el add. En algún momento se va a llamar y se va a agregar el usuario de forma ordenada. ¿Cómo se va a ordenar? Bueno, va a usar este método, este compare, para saber, va a ir comparando uno por uno los elementos para saber a dónde lo tiene que agregar. ¿Se entiende? Claro, pero ¿por qué mediría, por ejemplo, en un usuario? ¿Qué atributo agarraría? Claro, ahora lo vamos a ver. Acá dijimos que la lista es ordenada por nombre. Entonces, lo que yo voy a hacer es return u.get
nombre. Y string sí tiene implementado la interfaz esta que yo les comentaba, que usa el método que se llama compare to. Y acá le paso U2. Compare to me va a devolver 0 si son iguales, menor que 0 si este es más chico que este, y mayor que 0 si este es más grande que este. Entonces, el atributo que uso es el nombre. ¿Se entiende? Porque acá yo digo que es lista ordenada de nombres. Yo acá podría ponerle password, pero sería como un poco inconsistente. Entonces, si yo digo que es ordenada por nombre, en el método compare tengo que comparar el nombre del objeto del tipo que yo le puse acá. Y una consulta. En Sí. U2, en el compare to U2, ahí no también no tenés que poner también. Sí, get nombre. Get nombre. Ahí está, esto es punto. ¿Se entiende? Acá yo comparo el nombre entre sí. Y este compare se va a usar internamente cuando yo le haga add a la lista para comparar y ver a dónde tiene que poner el usuario. Si lo va a poner, si yo tengo dos usuarios, quién va primero y quién va después. ¿Se entiende? En la lista, obviamente. ¿Lo va a medir por letra? ¿Lo va a ordenar por letra, digamos? Claro, lo va a ordenar alfabéticamente por nombre. O sea, va a agarrar los strings y los va a ordenar alfabéticamente. Y una consulta. De eso no- ¿Qué hubiese pasado si no le pasabas el string? Digo, toda la funcionalidad hubiese sido lo mismo. Si no le paso el string acá. Sí. Bueno, ahora vamos por la segunda. Lo bueno que tiene la lista, o lo copado que tiene la lista, es que no lo tienen los otros, es un método que se llama exist. Si existe un objeto dentro de la lista, entonces, y el método search, perdón. El método search dentro de la lista. Entonces, si yo quisiera saber si hay un usuario llamado P. Rodríguez en la lista, ¿cómo tendría que hacerlo si no tuviera ese método search? Recorrer la lista y buscar por nombre. Claro, obtener uno por uno los objetos de la lista y buscar por nombre. El método search les ahorra todo ese lío. El método search lo que va a hacer es recorrer la lista y por cada uno de los elementos de la lista va a ejecutar el método que se llama compare. Public int compare. Este compare lo que va a recibir es un K valor y un T elemento. En este caso, acá el K se va a convertir en string, porque es lo que pusimos acá arriba. Y el T se va a convertir en usuario, porque también es lo que pusimos acá. Y lo que va a hacer es comparar return de valor punto no. Elemento punto, en este caso un usuario, get nombre punto compare to valor. Entonces, la lista internamente va a llamar a este método compare con cada uno de los atributos. Entonces, yo a esta lista le puedo decir search P. Rodríguez y me va a buscar el usuario dentro de la lista. Entonces, cuando yo la use, supongamos que acá estamos dentro del programa principal, yo tengo una variable L. Puede ser que Sebastián no lo haya explicado con compare to y haya usado el equals. Compare to es un método de object. De object, sí. String lo tiene implementado. O sea, no es un método de object. String tiene implementado el compare to. Y es lo mismo que usar equals. El equals te dice si son iguales.
eso te va a devolver true o false. Y acá el compare te dice que esto tiene que devolver un int. Entonces en el compare vos lo que vas a necesitar saber es si el valor que le pusiste es menor, mayor o igual al que está buscando. Entonces vos tenés la lista ordenada por nombre. Le tenés, no sé, el usuario apenas, el usuario J. Pérez y el usuario P. Rodríguez. Y el W, no sé, W5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir buscando. Vos querés saber si el usuario P. Rodríguez existe en tu lista. O querés directamente obtener el usuario P. Rodríguez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La lista va a iterar y va a ir comparando. Dice, a ver, bueno, si es mayor, menor, y se va a ir moviendo para adelante. En realidad va a hacerlo hasta que esto me dé 0. Por eso Sebastián seguro debe haber hecho lo siguiente. Debe haber hecho if elemento igual, acá, por ejemplo, elemento.getNombre equals valor y resultado else resultado igual a qué, ¿cómo lo hizo? Resultado igual a que aquel lo... ¿Cómo hizo el...? No me acuerdo. Igual puede que no haya hecho, pero porque el me equals acordaba como... equals devuelve true o false. Acá tenés que devolver un entero, que es justamente el 0 si son iguales, mayor que 0, x más grande que 0 si es mayor, o un x menor que 0 si es menor. Entonces el compare to es la forma que tenés de obtener esos valores para los strings. Entonces, si yo tuviera una variable lista ordenada de nombre L igual a new, esto de acá. Esto no lo hace igual internamente la clase que nosotros vamos a ejecutar. Claro, por eso es lo que le quería mostrar. Yo tengo acá esta clase que tiene estos dos métodos. Compare y compare to. Los tienen que implementar, pero nunca los van a usar. Claro. Entonces yo puedo hacer usuario u igual a l.search. Y acá le paso, por ejemplo, P. Rodríguez. Y esto va a buscar el usuario y me va a devolver null en el caso de que no exista, o me va a devolver el usuario. Para agregarlos, uso el método de la clase padre, que es de lista ordenada de nodos. Entonces, l.add y le paso un usuario. Por ejemplo. Si lo quiero remover, en el examen, en el NASI, hay que desarrollar. Hay que implementar estos dos métodos. Okay. Ahora, el remove, cuando querían borrar algo de una array list, ¿cómo lo hacían? Y lo removíamos directamente con un método. Claro, tenían un método que era remove. Lo buscabas si existía y le hacía remove. Bueno, acá también tenés un L, también tiene punto remove. Y le pasabas el usuario que querés. No sé, por ejemplo, no sé, el usuario Rodríguez. por ejemplo. Que ya primero lo busco y después lo borro. Entonces, cuando yo hago una lista, lo importante es lo siguiente. Crear una lista que extienda de lista ordenada de nodos, definir cuál va a ser la clave por la que yo voy a buscar. En el caso de string,
está hecho así. Ahora vemos cómo hacerlo en el caso de un número y de qué tipo va a ser la lista. E implementar estos métodos. Y después lo otro es usarlo. Y esto tengo todo lo mismo. Tengo el isEmpty, para decirme si la lista está vacía. IsFull, en el caso de que la lista la haya definido con un tope. Tengo el método exist, donde le voy a pasar en este caso, por ejemplo, un nombre de usuario y me va a decir si existe o no existe. Tengo un método search, que le voy a pasar una clave y me va a devolver si el objeto existe o no. Tengo un size y estos dos métodos que los tengo que implementar sí o sí. O sea, yo no puedo tener una lista sin tener estos dos métodos. ¿Se entiende? Sí, y ahí no tenés que, el constructor no hace falta implementarlo. No, En el no, nada, sin no hace nada. falta No hace implementarlo. No, falta. eso ya está, Perfecto. ya viene bien hecho. Solo vos simplemente lo usás. Lo único que tenés que implementar son estos dos métodos. Compare Pero y ¿hacemos un compare. override de los métodos? ¿Es un override eso? Claro, ¿Sería? es un override. No, sí, es Porque un override. acá, O sea, claro, básicamente porque extiende. te lo extiende y te obliga, porque estas son abstract, te obliga a implementarlos. Claro. ¿Se Y entendió? aclaramos en el NASI que es un override. No, no hace falta. O sea, con que lo No hace pongan así, ya está. Lo único que tienen que acordar es Perfecto. justamente lo que viene acá. O sea, que son dos T y acá es un K y un T. O sea, simplemente tienen que acordarse de esto. Y todas las clases que ustedes implementen, lista ordenada de usuarios por nombre, o usuarios por password, o usuarios por DNI. Supongamos que usuario tiene el DNI y es un int, ¿cómo lo haría? Bueno, de la siguiente forma. Integer, que es el wrapper de int. ¿Qué es el wrapper, profe? Wrapper es, vieron que int, double, boolean son primitivos. Sí. Son tipo de dato primitivo. Bueno, yo tengo el objeto integer que lo que va a hacer es una implementación X y me va a permitir adentro contener un integer, un int. Entonces, cuando yo quisiera pasar un int, para no crear yo un objeto que adentro tenga un int, lo que tengo que hacer es, puedo usar unos objetos que se llaman wrapper, que tengo para int, tengo integer, para double con minúscula, tengo double con mayúscula, para boolean Ok. con minúscula, tengo boolean con mayúscula. Es como Porque el mismo yo, dato, pero en objeto. En claro, forma de es el dato, pero en forma de objeto. Ok. Pero T no puede ser un int. Sí o sí tiene que ser un objeto. El T. Acá, K no puede ser un int, tiene que ser un objeto, sí o sí. Acá, perdón. Ah, porque Siempre objetos, entonces. Sí, claro, con Seba habíamos visto que con el compare to podíamos hacer un valor menos el otro. claro, eso es lo que vamos a hacer acá, para esto. Entonces, acá este K, por lo menos la implementación que vimos en Java, nosotros le ponemos el wrapper. Entonces, si tuviera, supongamos que usuario, vamos a definir que acá tiene nombre, password y la IP es un int. Entonces, si yo quisiera hacer una lista ordenada por IP, yo lo haría de la siguiente forma. Vamos a borrar esto de acá. Lista de usuarios por IP. Esto le digo que... Es lista ordenada sin el D. Lista ordenada de nodos, no. En la teoría por lo menos no está el D. sí, lista ordenada no, es sin el D. Lista ordenada nodos, y acá va un integer usuario. Acá esto yo para la semana que viene les confirmo a ver si puedo poner los primitivos. Pero si no puedo poner primitivos, lo tengo que hacer de esta forma. Integer. En Java no. En Java Seba explicó Claro, que tenía que ser integer. claro, tiene que ser integer, pero
Voy a ver si podemos hacerlo para P1, si lo podemos usar con el primitivo. Si no, esto es igual, es súper fácil. Integer acá es, yo no puedo hacer get IP porque esto me va a dar un int. Entonces lo que puedo hacer es engañarlo y hacerlo de dos siguientes formas. Int, hacer get IP menos u2.getIP y este resultado me va a devolver un Podés int. cambiarle el tipo de dato a IP también. Sí, pero supongamos que no le queremos cambiar el tipo de datos IP. Esto lo podemos hacer. Y ahora esto nos va a devolver un int. 0, mayor o menor. No importa cuán lejos o cerca del 0 esté. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. New integer. Y acá lo que me va a llegar, el integer tiene un constructor que recibe un int y me devuelve un integer. Entonces, esta es una forma. Es muy útil para no tener que cambiar las clases. Si vamos a Claro, implementar después alguna lista y ya tenemos armadas las clases con int, no tenemos que cambiarlo. claro, exactamente. No tenés que cambiarlo. Entonces, con esto Pero lo el engañás. método no devuelve un int. Public int. En este caso... Ah, no, perdón. Yo les dije cualquier cosa. Acá, en este, lo puedo restar directamente. Esto me devuelve un int. El problema es en este de acá. Integer. En el compare es donde tenemos el problema. Este valor... El compare ese es compare by key, ¿no es cierto? ¿El de abajo? compare by key, sí. Este compare by key y este también. Compare by key. Menos mal que me avisaste, pues ya lo había dejado igual. Compare by key te va a llegar un valor que va a ser de tipo integer. Integer tiene un método que es get int value. Y esto me va a dar un int. Entonces yo acá lo que puedo hacer es elemento.get IP menos. Una pregunta, Pablo. ¿Puede ser que en Java integer y int puedas interactuarlos normalmente? Porque Sí, porque el Java te hace un casteo ahí medio turbio. No medio turbio. Te hace un casteo implícito. O sea, vos no lo ves, pero en casteo está. Pero para entenderlo, esta es la mejor forma. Entonces, con el método getInValue a un integer le decís que te devuelva el valor int. Y ahí puedes restarlo los int y te va a devolver acá. Esta es la forma más fácil. Y hay otra forma que es también es casi tan fácil como esta, que es crear dos integer y hacerle compareTo. Integer también tiene implementado el método compareTo. Pero esta sería la forma de crear una lista ordenada por integers. Y si fuera double, también tenés get double value. ¿Pablo? Y el string con el compareTo. Sí. Ahí donde estás ahora, obviamente que importa el orden de cuál restas a cuál. O sea, si el elemento .getIP, puede ser que Sebastián lo haya explicado al revés. Si lo das vuelta, esta forma te lo ordena de forma ascendente. Y si lo das vuelta, te lo ordena de forma descendente. O sea, en el compare by key, en cualquiera de los dos, depende cómo lo pongas, te lo va a ordenar o ascendente o descendente. Sí, el compare by key es el que tiene el problema. Acá no me acuerdo si puede ser que esté al revés y que sea... Porque te digo en el de abajo, porque tengo justo la captura de pantalla de Sebastián de la semana pasada. Sí. Él ponía, lo hacía al revés, pero bueno, no sé cómo... Sí, para el mismo orden que el compare, o sea que el dato 1 menos el dato 2. El compare by key es el importante, porque depende de la implementación, no te va a funcionar. Como yo quiero que lo
lo apliquen como... a ver, si esto lo aplicamos abstrayéndonos de la implementación, mucho no nos importa, porque acá vos definís, está haciendo la comparación. Como yo creo que lo aprendan como lo van a usar en taller también. Entonces va el valor compare to o menos el elemento que le va a venir. En el compare by key. En el compare, si vos lo das vuelta, lo único que te va a cambiar es el orden de la lista. ¿Se entiende? Si lo hacen así, te la ordena ascendente, y si lo hacen al revés, te lo ordena descendiente. Entonces, en este caso... Claro, el compare by key del string ahora lo hiciste igual que como lo había hecho Sebastián. Claro. El compare by key siempre es valor y elemento. Sí, ahí yo me equivoqué. De hecho, la otra vez, cuando estaba dando taller, también me equivoqué y lo había puesto al revés. Pero si vos das vuelta para que sea descendente el compare, también tenés que dar vuelta el compare by key. No, porque este lo que va a hacer es, este se usa para buscar. Entonces va a buscar uno por uno y se va a fijar si estos son iguales. O sea, si el atributo es igual al atributo que vos estás buscando. Este lo usa para ordenar, este lo usa para buscar. Esa es la gran diferencia. ¿Y el compare ¿El by buscar key? no es el search? Claro, este lo usa para el search y para el exist. Y este lo usa para el add y para el remove. Sobre todo en realidad lo usa para el add, perdón. El compare, dijiste, Pablo, que lo usa para buscar. No, el compare lo usa para el add, para el método add. Para ir agregándolos de forma ordenada. ¿En qué orden? En el orden que vos le definís acá. Que está determinado ahí, sí. Y el compare by key. Y el compare by key se usa para el exist, se usa para el search y también se usa para el remove. ¿Qué sería se usa? O sea, ¿cómo lo...? Lo usa internamente esta clase, lista ordenada de nodos. Ah, ok. Vos lo tenés que definir para que cuando hagas el search, por ejemplo, lo haga bien. O sea, Claro, eso sería. exactamente. ¿Se entiende? Okay. Esto, perdón, en el Nazi Schneiderman, acá tendríamos que hacer dos métodos. O sea, uno sería el compare y otro el compare by key, de la clase lista ordenada de usuarios por IP, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, vamos cada uno hacer dos métodos, digamos. Claro, vamos a hacerle al ejercicio que habíamos hecho hace un ratito lo siguiente. Vamos a decirle que se quiere obtener vamos a hacer lo siguiente. Se debe validar que el usuario exista, y si no existe, registrarlo. Para validar se deberá verificar que el nombre y la password sean iguales. No, que el nombre y la password sí, se deberá verificar que el usuario exista por nombre y la password coincida. Si no existe el usuario, si el usuario existe y la password no coincide, entonces quiere decir que le erró la password. Si el usuario no existe, lo registra. Y si el usuario existe y la password coincide, entonces ese lo voy a procesar. Además, y por último, vamos a decir que obtener... Pero si lo está registrando, el usuario no va a existir. Claro, por eso lo que tenemos que hacer es validar eso. Que exista. Si el usuario no existe... Que no exista. Claro, se debe validar que el usuario exista. Y si no existe, registrarlo. Para validar,
Se irá a verificar que El el usuario registro. exista por nombre y la password coincida. O sea, esto es lo siguiente. Si el usuario no existe, o sea, si yo busco un usuario llamado P. Rodríguez y no existe, registro el que vino con todos sus datos. Si existe un usuario llamado P. Rodríguez, entonces me fijo si la password es igual. Si no es igual, fuera, le erraste el password. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si a mí me piden esto, ¿yo qué usaría? O sea, ¿qué estructuras de datos tengo para usar? Podría usar una pila, una cola, un array list o una lista ordenada de nodos. ¿Cuál les parece más cómoda de usar? En este caso no hay nada de funcionalidad, sino ¿cuál le parece más cómoda? El tema es que como no dice ordenada ni nada, La no sé lista si no ordenada. podría Claro. usar la lista ordenada. Claro, acá La Como lista no dice ordenada. que los usuarios tienen que estar ordenados. claro, este es justo el caso en el que no te dice qué usar. Entonces, vos podrías usar un array list. Claramente, una pila o una cola, por más que las tengas, no la vas a usar porque no cumple con el first in, first out o last in, first out. Acá es simplemente una colección. Entonces, de las 4 estructuras que conocemos, bueno, una matriz claramente no y un array tampoco porque no sabes cuántos usuarios vas a tener. Ahora, Sí. vos tenés un array list y tenés la lista ordenada. Si a vos te piden claramente. de validar, vos podés usar cualquiera de los dos. Ahora, si vos me decís cuál te conviene usar una lista ordenada. ¿Por qué? Porque con el array list vos vas a tener que implementar el método de búsqueda y acá con esto simplemente haces 2 métodos que son mucho más cortos que el método de búsqueda de un array. ¿Se entiende? Y a nivel eficiencia, Y a nivel en eficiencia, proceso de cómputo, ¿cuál es mejor? ahí ya nos estamos poniendo medio fino, pero la lista de nodos es mucho más eficiente que la lista que el array list. Ah, mira. Porque el array list internamente está creado con vectores de una cantidad determinada, no sé de cuánta cantidad, pero son varios vectores, es como una colección de vectores. Claro. En cambio, la lista de nodos, si vos tenés 20 elementos, tenés 20 nodos. Y si vos tenés Claro. en el array list 20 elementos, probablemente tengas 2 vectores de 40. Claro. Se crean así. Por eso te conviene usar la lista ordenada de nodos. Acá mucho, ya eso es ponerse ya un poco más fino. Ahora, en cuanto a la practicidad, te conviene usar la lista ordenada de nodos. ¿Por qué? Claro. Porque solamente defino estos 2 métodos y ya lo puedo usar. Uso el search y lo puedo usar. Claro. Entiendo. Entonces, mucho más fácil escribir 2 líneas que escribir todo el método de búsqueda en el array. Hay veces que no vas a necesitar el array, pero acá claramente, por comodidad, te conviene usar la lista ordenada por nombre de usuario. Entonces, ¿vamos con esto? ¿No? Vamos a abrir de vuelta el NS. Y el letino. Vamos a ver cómo se declara. Bueno, ¿cómo declaro una lista de usuarios? Casi igual que una cola. O sea, de hecho, es de la misma forma. La clase va a ser el nombre que yo le defina, porque acuérdense que va a extender. O sea que le vamos a poner lista ordenada por nombre. No va a tener ningún atributo. Y las operaciones que va a tener van a ser compare de usuario 1, usuario
U2 y me va a devolver un int y compare by king, que va a recibir un string valor usuario U, y también va a devolver un int. Así declaro la lista. Y después, simplemente, digo que esto va a tener una lista y además digo que la lista va a usar al usuario. Si quisiera, podría poner, lo que pasa es que ya eso es más innecesario, acá poner lista ordenada nodo y decir que esta hereda de esta. Pero esto no es necesario. Esta última parte no es necesaria. Pablo, si no tendrías la relación de uso de servidor a usuario. Tendrías que agregarla. Habría que agregarla, o sea que Sí. en realidad, tanto para la pila, para la cola y la lista ordenada, es lo mismo. Es lo O sea, mismo. O sea, sería básicamente es esto. O sea, así como está. El servidor tiene la estructura usa ambos, la clase que le contiene y la clase contenedora también conoce a la que la contiene. Entonces, y acá le ponemos, sí, usuarios por nombre. Vamos a decirle que así se va a llamar. ¿Hay que especificar o podría ser usuarios nada más? No, podría ser usuarios. Acá yo lo puse para que se sepa que este va a ser la lista. Y acá vamos a crear un método que se llame más validar usuario. Vamos a ponerle es usuario válido. Si ahí recibe un usuario. te queda Sí, usuario. este va a recibir un usuario. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Y no dejamos público porque así lo podemos llamar de otro lado. Entonces, esto en el Nassif-Sneiderman, acá hay que agregarle una nueva línea, que es... Hay que inicializar la lista, digamos. Claro, inicializar la lista. Entonces, como lo creamos, esto sería así. Usuarios, como le habíamos puesto, usuarios por nombre. Usuarios por nombre le pusimos, ¿no? Sí, sí. Usuarios por nombre. New, lista ordenada por nombre. Y acá, y punto. No hay que poner lista nodos ni nada de eso, ¿no? No, nada, porque esta clase es la nuestra. La La que diferencia creamos. de cola de nodos, esta es la que acabamos de crear, que extiende de la concreta. Si yo le pongo Ok. lista nodo acá, está mal porque lista nodo es abstracta. Entonces, acá lo que tengo que crear son los dos metoditos, que son lista ordenada por nombre. Acá sí le pongo, si quiero, extend lista. Esos métodos van siempre. Sí. Ordenada nodo, y acá sí voy a especificar que va string
usuario. Así de esta forma yo sé que esta lista es esto, una lista ordenada por nodo de string usuario. Int y el método compare. Y esto va a ser usuario U1, usuario U2. Y acá directamente hago un return. Lo mismo que habíamos escrito acá. Usuario 1.getNombre, compare to usuario U2.getNombre. Esto me lo copio. Compare by key. String. Valor. Usuario. Vamos a ponerle elemento. Y acá hago lo que había hecho acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y con esto ya tengo la lista ordenada, ya está. Con esto ya lo puedo usar. Entonces, en procesar usuarios, lo que puedo hacer, o sea, lo que debería hacer sería meter un if es usuario válido. Este lo subo para arriba. Te hago una pregunta, Pablo. Sí. Creo que vengo entendiendo. Lo que no me queda claro es la lista esta que acabas de crear. ¿En qué momento recibe los valores de los usuarios? Ahora lo Los vamos. tenés. Ahora lo vamos a hacer eso. En el procesar usuarios, creo el método es usuario válido, que esto me devolvía un boolean. Si el Pero usuario es válido, ¿dónde entonces está? lo agrego. ¿Qué cosa? ¿Dónde está es usuario válido? Ese es el que ahora vamos a crear. Todavía no lo hicimos. Entonces, Claro, claro. ¿Y le podés esto agregar me... el AND también para validar la password? En ese mismo if. No, este directamente me No, va a porque devolver. eso va dentro del método es usuario válido. El método es usuario válido que me vuelve un booleano. Si me da true, entonces hago todo lo que hacía antes. Si no, no hago nada. Simplemente lo que hago es sacarlo. Con el remove lo saco de la cola. Y ahora sí voy a crear el método. Es usuario válido. Esto va a devolver un boolean. Y esto acá va a recibir un usuario. Esto se va. Y esto de acá también. Y esto de acá también. Entonces, usuario auxiliar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, de la siguiente forma. ¿Cómo le pusimos? Usuarios por nombre. Directamente, es usuario válido, vamos a hacer la asignación. Usuario aux. Le decimos a usuario por nombre punto search u.get nombre. Esto va a buscar dentro de la lista de usuarios un usuario que tenga un nombre que se llame el nombre del que me vino por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Y me lo voy a guardar en esta variable. Eso, el search devuelve un usuario. Claro, esto me devuelve un usuario. Acá en el diagramita. Consulta, si es un nulo, ¿no revienta? ¿El search? Search, no, porque me puede, No. el más del search me devuelve null si no existe.
Entonces, esto me La va a devolver un sintaxis es esa, sí. ¿no, Pablo? Es Ser. primero el objeto, punto. Sí. Sí, la sintaxis es esto, es el nombre de la lista, punto search, Sí. y le paso el atributo. En este caso es un nombre. Entonces, si esto habíamos dicho que es igual a null, vamos a ponerlo distinto porque así es más fácil. Si no es null, entonces lo que me tengo que hacer es fijar si usuario aux.get password equals usuario a u.password. Claro. Get password. Una variable. Faltan los dos paréntesis del get. Sí, ahí esto, boolean. Pero si vos a usuario Resultado. auxiliar le estás pasando todo el usuario. Todo el usuario que está en la lista. Un usuario que está en la lista. La lista vendría a ser como nuestra base de datos. Acá tengo una lista, una lista de usuarios. Yo lo que primero que tengo que fijarme es si el usuario existe. Si existe... No, eso está bien, pero vos le estás asignando a usuario auxiliar el usuario que recibís por parámetro, siempre y cuando lo encuentre, ¿no es cierto? No. U es el usuario que yo recibo por parámetro. Entonces yo le digo, busca en la lista de usuarios un usuario que tenga el mismo nombre que el que yo recibí por parámetro. Y guárdamelo en usuario auxiliar. Si lo encuentro, fíjate, si el password que el tipo usó para registrarse es el mismo password que me mandó por parámetro. Si esto es verdad, entonces resultado es true. Ahora, si el usuario no existe, lo que hemos dicho es que automáticamente lo vamos a registrar. Si el usuario no existe, entonces en usuarios por nombre, .add u, con todos sus atributos, ordenado por nombre. Y además, resultado true. False. Si no existe, lo registro. El único que me va a dar false, que ya lo inicializo en false, es que la password no coincida. Que esto si quieren lo podemos poner para que quede bien claro. Claro, ahí va. Solo te va a dar false si no pudo ni Claro, crearlo. si el usuario me va a dar false si el usuario existe y la password es distinta. Claro. Y por último, return. Resultado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿quién llena la lista de usuarios? Se va a llenar a medida que yo voy recorriendo la cola. Pero vos vas a tener en la cola usuarios que no están validados. Me van a llegar esperando usuarios. para ingresar Claro. Me van a llegar usuarios. Yo lo que tengo, el procesar usuarios, lo que va a hacer es validar y loguearlos si es necesario, si se puede loguear. ¿Se entiende? Y el add se encarga solo de ordenarlo. Sí, se encarga solo. O sea, yo al definir estos dos métodos, el add se encarga solo de ordenarlo. ¿Cómo lo ordena? No nos importa. Sabemos que lo ordena, lo guarda y lo guarda ordenado. O sea, el compare y el compare by key no habría que usarlos. Son solo implementarlos ahí para que los Claro, use el add. exactamente. Son internos. Solamente hay que implementarlos. No se usan en ningún lado. Ok. ¿Se entiende?
Y tiene siempre esa forma de sintaxis. El Sí, compare eso y el es compare la by key. sintaxis es Como la que que te siempre igual. Es siempre claro, igual. la sintaxis es la que te define esto. Lista ordenada de nodos. Y abajo, Sí. bueno, acá en esta está, también en esta otra de las TDA te habla del compare y el compare by key. Sí. Y te dice cómo implementarlas. Acá está hecho en el Java, pero es lo mismo que lo haces en el NASI. NASI. Okay. Y una Claro, en este implementación. caso que no nos importa el orden, si lo hubiésemos implementado con un ascendente o descendente, sería lo mismo. Claro, sí, en este caso nos importa el orden. Y vamos a agregarle una última cosita del enunciado, que es lo siguiente. Si el registrar todos los usuarios que no pudieron ingresar a los servidores. Entonces, para completar este otro punto, este es uno y este es otro. Son 3 puntitos, ¿no? Tenemos que conocer esto, lo vamos a poner para arriba. ¿Cómo completaría el último punto? Registrar todos los usuarios que no pudieron ingresar a los servidores. Y podemos, cuando sale con el false en el validar, ¿no? Claro, pero Podemos ¿qué generar- estructura de datos meterlos en usa? alguna- ¿Qué estructura Una usaría? array list, ¿puede ser? Claro, en Array, este no caso, sabemos, no tenemos límite. Porque tampoco se sabe cuántos. la vieja confiable de la array list. No necesitamos buscarlos. No tiene ningún problema con el orden, ni necesito guardarlo ordenado ni nada, y encima no sé cuántos van a ser. Entonces, array list, simplemente. Y acá lo agregamos con la vieja flechita. De 1 a n, y esto se llama usuarios con error. Entonces, acá tenemos en un solo enunciado una clase que tiene 3 tipos, como todos los tipos de datos, de todas estructuras de datos que estuvimos usando hasta ahora. Y acá, una nueva más, que lo vamos a llamar usuarios con error. Sin lugar más que con error, porque con error se puede... No, con error, porque puede ser que no tenga lugar o que no se haya podido validar. Usuarios con error. New array list de usuario. Y ahora en el procesar usuarios, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este servidor igual a -1. ¿Lo tengo que seguir conservando acá? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque eso va a funcionar siempre que tengas una cola de usuarios para loguearse. La cola de usuario, o sea, eso es esta parte. No, el -1 es porque si no tiene espacio en ningún servidor, te va a devolver -1. Claro, pero ahora lo que dijimos es, bueno, los que no tienen espacio, La nueva lista que creaste. sacalo de la lista y guardalos en una colección de errores. Entonces, este ya no lo voy a necesitar. Directamente recorro toda la lista. Si no chequeas, perdón, Pablo, pero si no chequeas que tengas lugar en los servidores, ¿cómo haces para agregarlo a un servidor? Claro, por eso.
voy a recorrer toda la lista. Saco un usuario. ¿El usuario es válido? Sí. Si es válido, voy a hacer algo. Si no es válido, entonces this.usuarios con error .add usuario. Ahora, si el usuario es válido, entonces lo que voy a fijarme es si servidor es distinto de Se menos cambió 1. el orden del criterio de la búsqueda, digamos. No cambia ningún orden. Simplemente... Pero lo sacás de la cola de usuario. Sí, siempre y lo lo saco. pones un usuario sin saber si hay lugar en el servidor. Claro, por eso. Se supone que no es Acá válido y ya tengo... está, y ahí Acá ya determino. sabía si tenía... Acá, cuando arranca la primera vez, voy a saber en qué servidor lo tengo que meter. Lo saco de la cola. No, porque si eso te devuelve -1, no tenés ningún lugar en ningún servidor. Claro, por eso. Esperen un cachito porque a este le falta una cosa. ¿Tengo la cola de usuarios? Sí, mientras tenga usuarios, saca un usuario. ¿El usuario es válido? Acá válido el usuario y password. Si no es válido, lo agrego a la lista de usuarios con error. Y si no tengo servidor, también lo agrego a la lista de usuarios con error. Ahora, si tengo lugar en el servidor, acá hago lo que hacía antes. Busco el lugar, hago todo lo que hacía antes. ¿Se entiende? Sí. O esto podría hacerlo antes también. Podría preguntar, saco este servidor, esto no lo inicializo más y haría lo siguiente. Meter el if acá arriba. Antes de sacarlo, sí. Servidor. Bien, instrucción. Not igual. Si distinto -1, entonces esto también, siempre lo voy a hacer. Entonces, si el servidor es distinto de -1, entonces hago todo esto. Y si el servidor es -1, no tengo espacio, directamente me lo guardo acá. ¿Se entiende mejor ahora? Y este de acá... El usuario, el asignarle el usuario, el remove, lo podés hacer si es verdadero lo del servidor -1. No. ¿Qué lo vas a sacar de la cola? Porque yo me los quiero guardar en otro lugar. Acá me lo guardo simplemente, pero yo podría querer tener un historial de errores. No la vamos a complicar ahora porque ya estamos pasados de tiempo, pero podríamos decir, guardame un historial de errores donde diga el usuario tal quiso entrar y no había lugar. Pero ahí, el usuario tal quiso entrar y le puso mal el password. Claro, pero entonces tendríamos por ahí que agregarlo de vuelta no hacer el remove, ¿no? No, lo saco, simplemente proceso la cola y lo saco. En este ejemplo simplemente pero por eso, si el servidor no es disponible y vos la cola la tenés de 10, ¿no se te vacía la cola? Sí, acá con esto se te vacía. Pero los usuarios o van a parar. Con esta modificación que hicimos es, los usuarios, la cola se vacía siempre. Si no tengo servidor, me lo guardo como usuario con error. Pasó algún error con este usuario. Si tengo servidor y el usuario es válido, lo agrego a la matriz de servidores. Y si no es válido, lo agrego a usuarios con error también. Digo, y al final voy a tener una lista de usuarios que tuvieron algún error. No sé de qué tipo, pero algún error tuvieron. ¿En Voy ese usuario llevando válido? un log.
¿No lo estabas agregando algo en ese usuario válido? En el método ese? A la lista de usuarios registrados. Ah, está ahí. ¿Se entiende? Sí. Como estaba inicialmente, el usuario lo manteníamos en la cola, ¿no? Claro, inicialmente procesábamos la cola hasta que me quede sin espacio. Acá la proceso toda y si tengo espacio los guardo en la matriz y si no tengo espacio los saco me registro que hubo un error con ese usuario. Entonces de esta forma la cola me queda siempre vacía. Yo la cola puedo o vaciarla toda o no, en el caso de que me digan que no quiero alterar o que me digan que no debería o que se vuelven a encolar o lo que sea. De esta manera, el usuario, si ningún servidor tiene espacio, en vez del usuario esperar a que se libere el espacio, directamente va a la lista con error. Claro. Y no. Sí, va a la lista con error. No se loguea en ningún lado. Bien. ¿Se entiende? Sí, como para seguir desarrollándolo y el tipo de error es servidor no disponible. Claro, tener una correcta, usuario no existe. Cada usuario no existe, se le podría agregar la interfaz notificable y decirle al usuario no tener lugar y guardarte el error. O sea, esto complejizarlo lo puedes complejizar al infinito. Hoy no, por favor.